Todos se burlaron de la casa de adobe y paja que heredó, pero lo que había dentro, Jimena nunca esperó heredar nada de nadie. Creció aprendiendo que lo que se tiene es lo que se conquista con las propias manos, y así había vivido hasta el día en que la carta llegó. El sobre estaba doblado entre los recibos de luz y agua que recogió del buzón aquel martes por la mañana. No reconoció la letra menuda del remitente, ni el nombre de la notaría impreso en la esquina superior. Pero cuando leyó el contenido, se quedó parada en medio de la cocina tanto tiempo que el agua en el fogón se secó sin que se diera cuenta. Su tía abuela Beatriz había fallecido hacía 3 semanas, en un pueblito entre cerros llamado El Salitre, que Jimena visitó solo una vez cuando tenía 7 años, y esa mujer, a quien casi no conocía, le había dejado en testamento una casa de adobe y paja enclavada en una colina. Nada más. Una casa que todos en la familia conocían de nombre, pero que nadie había deseado nunca. La reacción de la familia no se hizo esperar. Su mamá, Sofía, llamó esa misma tarde, después de que el tío Ricardo reenvió la noticia por el grupo de mensajes. El tono de la llamada era el de quien acaba de escuchar un chiste sin gracia. «¿Una casa de adobe y paja?», dijo Sofía con una risa que intentó disimular y no pudo. «Hija, eso no vale ni el costo del boleto de camión para ir a buscarla. Vende el terreno si puedes y usa el dinero para volverte luego». «Todavía no sé qué voy a hacer», dijo Jimena. «No sé, no, sí sabes. Estás pensando en irte para allá. Te conozco». Jimena no respondió. Se quedó oyendo a su mamá hablar por unos minutos más sobre sentido común, sobre no romantizar la pobreza ajena, sobre la inestabilidad del empleo que había dejado temporalmente para pensar. Su mamá hablaba bien, siempre habló bien, pero a veces hablaba en la dirección equivocada. Cuando colgó, miró por la ventana del pequeño departamento donde vivía. Un segundo piso interior en una calle ruidosa, con un pedazo de muro del vecino como vista, y sintió un malestar que no sabía nombrar bien. No era tristeza por la tía abuela que apenas conoció, era otra cosa, una curiosidad tal vez, o esa terquedad que quienes la conocían reconocían de lejos, esa postura de no renunciar a una decisión solo porque alguien se estaba riendo. Jimena había vivido los últimos 5 años en un ritmo que no había elegido. Despertar temprano, trabajar en una tienda de retazos que quedaba a 40 minutos en camión, volver, hacer la cena, dormir. Enviaba parte del sueldo a su mamá cada mes, porque Sofía había enviudado joven y nunca había podido organizarse sola. El resto apenas le alcanzaba para la renta y la comida. Tuvo un novio hasta el año anterior, un hombre llamado Gael que dijo que ella era demasiado difícil de convencer de cualquier cosa, cuando ella no aceptó dejar su departamento para vivir con él sin casarse. Gael se fue y se llevó los motivos que enumeró, y Jimena se quedó con la terquedad, que era suya y no se iba a ninguna parte. 3 días después de recibir la carta, tomó un camión con una maleta pequeña y la carpeta con los documentos de la herencia. El viaje duró casi 5 horas entre asfalto y tierra, con el camión traqueteando más de lo debido en las últimas 2 horas de carretera de terracería. Jimena iba con el cabello oscuro largo recogido en una cola de caballo sencilla, mirando por la ventana, con la falda roja floreada que había sido de su abuela materna y que usaba siempre que necesitaba valor para algo, sin poder explicarse bien por qué. Era irracional y lo sabía, pero su abuela había sido la mujer más valiente que conoció, y algo de esa tela todavía lo cargaba. La blusa blanca bordada con flores rojas y azules en las mangas completaba el conjunto, que parecía de otra época pero que era lo más suyo que tenía. El villorrio de El Salitre apareció entre las montañas como quien no quiere llamar la atención. Casas esparcidas por la ladera verde, un zócalo pequeño con un árbol grueso en el centro y alrededor todo cerro y silencio. El cielo era azul abierto, ese azul amplio de pueblo que no tiene edificios para cortarlo. La casa de Beatriz quedaba en lo alto de una de las colinas, accesible por una vereda de piedras sueltas que subía entre la grama alta. Jimena llegó con la maleta en la mano y se detuvo frente a la construcción.
El techo de adobe y paja estaba inclinado hacia un lado, pesado como si un viento antiguo lo hubiera empujado y nunca más lo hubiera soltado. Las paredes de barro agrietado mostraban las marcas del sol sin vergüenza. Afuera, alineadas junto a la pared derecha, había ollas de barro de varios tamaños, algunas con plantas secas adentro, otras simplemente vacías, centinelas de un tiempo que había pasado. La puerta era de madera oscura, con un cerrojo oxidado. Detrás de ella, el salitre se extendía cerro abajo, y más allá, el cielo azul amplio se posaba sobre los cerros cubiertos de verde. Escuchó un ruido a la izquierda y se giró. Una mujer de cabellos blancos, recogidos en un moño bajo, con un delantal floreado y una canasta de pan en el brazo, se detuvo en el camino y la miró de arriba abajo con la calma de quien tiene tiempo de sobra. ¿Eres de la familia de Beatriz?, preguntó, con una voz pausada. Soy la sobrina nieta. Jimena. Extendió la mano. La mujer la estrechó con firmeza. Doña Marta. Vivo allá abajo, en la segunda casa a la izquierda. Fui vecina de Beatriz por 40 años. Doña Marta miró la casa de adobe y paja. Luego miró a Jimena y dijo algo que quedó resonando en su cabeza por días. Ella sabía lo que hacía. Esa mujer nunca estuvo loca. Nunca. Y se fue por la vereda antes de que pudiera ser cuestionada. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Allá abajo, en la pequeña tienda de abarrotes que funcionaba en una de las casas del Zócalo, la gente ya sabía que la heredera había llegado. El dueño, un hombre de bigote tupido que atendía detrás de un mostrador de madera, comentó con quien estaba cerca que ella había heredado una ruina. Una mujer que compraba harina al lado asintió moviendo la cabeza. Debería vender el terreno luego, dijo sin molestarse en bajar la voz. Una muchacha joven no tiene nada que hacer en un lugar así, con una casa cayéndose a pedazos. Jimena lo escuchó todo mientras elegía lo que necesitaba para pasar la primera noche. No dijo nada. Pagó, tomó la bolsa y subió la vereda de regreso. La sensación que tenía al subir la vereda por segunda vez era extraña. Esa gente la ridiculizaba sin saber nada de ella. No sabían que ella se había despertado a las 5 de la mañana por 5 años para tomar un camión lleno. No sabían que había ahorrado durante 8 meses para comprar un refrigerador que se había descompuesto al 10º mes. No sabían que había aprendido a coser para remendar su propia ropa. Jimena había crecido sin mucho y había aprendido algo que la gente con dinero generalmente no aprende. Lo que parece sin valor para quien tiene mucho puede serlo todo para quien sabe mirar bien. Se detuvo frente a la puerta de la casa de adobe y paja y la miró por un momento. Luego quitó el cerrojo, empujó la madera oscura que cedió con un gemido grave y entró. Esa noche, la casa de adobe y paja fue el lugar más silencioso en el que había estado en su vida. Jimena encontró una vela en un cajón y la encendió, y la llama baja iluminó solo fragmentos del cuarto principal, una cama de madera antigua con un colchón delgado y una manta doblada, una mesa con 2 sillas y en las paredes lo que parecían ser marcas hechas a mano. Se acercó con la vela. Eran trazos organizados, números y señales, como si alguien hubiera registrado algo a lo largo del tiempo por muchos años. Algunos trazos eran más oscuros, más antiguos. Otros parecían más recientes. Ella no entendió lo que eran. Pensó en ese momento que fueran las marcas de una soledad muy larga. En el cajón donde encontró la vela, también había una caja de cerillos y un cuaderno de pasta dura, cerrado con un cordel. Desató el nudo con cuidado como quien abre correspondencia ajena, y cuando lo abrió, todas las páginas estaban en blanco. Aquello la perturbó más de lo que debería perturbarla. Durmió mal. El piso de tierra apisonada olía a barro húmedo. El silencio del campo pesaba diferente al silencio del departamento, y con cada ruido de la madera del techo abría los ojos en la oscuridad. Estuvo acostada mucho tiempo antes de lograr dormirse, con la carta de herencia doblada dentro de la bolsa en la mesita de al lado y los pensamientos dando vueltas sin parar.
¿Por qué Beatriz la había elegido a ella? Se vieron una sola vez. Jimena tenía 7 años en esa visita y recordaba apenas vagamente a una mujer alta de pelo negro que usaba un delantal de flores, que no hablaba mucho, pero que respondía a todo lo que le preguntaban con una serenidad tranquila, sin tratar a una niña como niña. Jimena había pasado esa tarde haciendo preguntas sobre el patio, sobre los nombres de las plantas, sobre cómo crecían ciertas flores en una ladera de tierra seca. Beatriz había respondido a todo, con esa seriedad pausada. Solo eso, una tarde, una visita de niña, y esa mujer había decidido que era suficiente para confiarle 40 años de un secreto. Temprano en la mañana, mientras barría el polvo grueso del piso con una escoba de palma que estaba en la esquina, Jimena notó que una de las tablas cerca de la cama estaba ligeramente desnivelada en comparación con las otras. Detuvo la escoba, pasó el pie por encima despacio. La tabla no se movía, pero había una diferencia sutil en la unión con la vecina, diferente a los otros encajes. Se arrodilló y pasó los dedos por la rendija. Era intencional, hecha con precisión, no como una tabla suelta por el tiempo. Fue a buscar un cuchillo a la cocina. Con cuidado, encajó la hoja en la rendija y la levantó. La tabla se dio con un chasquido seco, revelando un compartimento poco profundo en el piso, cubierto por una segunda tabla delgada. Y adentro, envueltos en un paño de algodón amarillento que los había protegido del polvo y la humedad, había documentos, muchos documentos. Jimena se sentó en el piso de tierra apisonada y comenzó a leer. Eran títulos de tierra con fechas que se remontaban a más de 40 años, recibos de pago firmados por notarios de diferentes épocas, con reconocimientos de firma y firmas de testigos. Cartas manuscritas, algunas dirigidas a nombres que no reconocía, otras sin destinatario alguno. Y en un sobre aparte, más grueso que los otros, había un documento diferente a todos, un dictamen técnico, con croquis hechos a mano, tablas de números y un texto denso que leyó despacio, palabra por palabra, tratando de seguir. Una frase saltó de la página como si estuviera en negritas, aunque no lo estuviera. Identificación de manto freático de extensión significativa, bajo las parcelas 7, 8 y 9 del registro municipal, con capacidad estimada para abastecimiento continuo en periodos de sequía prolongada. Jimena leyó aquello 3 veces. Luego miró por la ventana pequeña hacia el terreno de Beatriz, donde el pasto alto se movía con el viento de la mañana. Agua. Había agua debajo de aquella tierra seca. Pasó horas ordenando los documentos sobre la mesa, organizando por fecha, leyendo cada recibo, cada carta, cada registro. Lo que fue tomando forma era sorprendente. Durante décadas, Beatriz había comprado, uno por uno, lotes alrededor de la propiedad principal, tierras que todos creían abandonadas, sin dueño reconocido. Pero había registros de cada compra, todos legítimos, todos registrados con firmas y reconocimiento. La mujer había construido, con el ahorro de décadas de trabajo manual, un conjunto de terrenos que en el papel formaban un área considerable, y había dejado todo a nombre de Jimena. La magnitud de lo que estaba viendo comenzó a pesar sobre ella. No era una casa de adobe y paja torcida, era una vida entera comprimida en un lienzo de algodón amarillento. Una mujer había trabajado durante décadas, centavo por centavo, negándose a comprar lo que no necesitaba, viviendo con lo mínimo para comprar tierra tras tierra, siempre con documentación, siempre con firma reconocida, y lo había guardado todo en una cavidad debajo del piso, esperando que la persona indicada viniera a buscarlo. Jimena se quedó ahí, con el sol subiendo por la ventana pequeña, rodeada de papeles sobre la mesa de Beatriz, sintiendo el peso de algo más grande de lo que había esperado encontrar. Todavía tenía un recibo en la mano cuando oyó pasos afuera. Un hombre de mediana edad apareció en el umbral de la puerta sin tocar. Iba bien vestido para el pueblo, con una camisa de botones, pantalones negros y un reloj que brilló cuando levantó la mano en señal de saludo. La sonrisa era del tipo que viene ya lista, sin calentamiento. «Buenos días»,
Estoy buscando a la señora Ximena, heredera de Beatriz Lozano. Soy yo, dijo ella sin levantarse de la silla. El hombre entró sin ser invitado. Armando Ortiz. Administro propiedades rurales de la zona. Represento al señor Mauricio Salinas, uno de los mayores propietarios de los alrededores. El señor Salinas tiene interés en esta propiedad desde hace tiempo y se enteró de que había entrado en sucesión. No ha entrado en sucesión. Me fue legada directamente a mí en testamento. Armando Ortiz sonrió con los labios, pero no con los ojos. Claro, claro. En ese caso, el señor Salinas quisiera hacer una propuesta. Sacó un papel doblado del bolsillo y lo puso sobre la mesa, encima de los documentos de Beatriz. Un precio justo por el terreno, considerando el estado actual de la construcción. Ximena desdobló el papel. El número era demasiado bajo para el área que indicaban los documentos. Lo volvió a doblar despacio y se lo devolvió al hombre. No estoy vendiendo. La señora quizá quiera pensarlo mejor. Una propiedad en este estado va a requerir mucha inversión para... No. Ella lo miró con calma. Puede irse. Armando Ortiz se quedó inmóvil por un segundo, como si no estuviera acostumbrado a que lo despidieran así. Luego se ajustó la camisa, guardó el papel en el bolsillo y salió sin prisa, como si la negativa fuera solo una etapa de un proceso más grande que ya tenía previsto. En el sendero de piedras se detuvo una vez y miró la casa antes de bajar la colina. Ximena se quedó en la ventana observando hasta que desapareció, y sintió un escalofrío en el pecho que no tenía nada que ver con el viento de la mañana. Necesitaba entender mejor lo que tenía en las manos, y para eso necesitaba ir a la notaría. Al día siguiente, bajó al pueblo con la carpeta de documentos. La notaría funcionaba en un cuarto al lado del ayuntamiento, atendido por una mujer de lentes de armazón grueso y cabello rojo teñido que se presentó como Vanessa. Ximena colocó los documentos sobre el mostrador y explicó lo que eran, sin entrar en todos los detalles. Vanessa empezó a revisar los papeles con el rostro neutro de quien hace eso todos los días. Pero conforme hojeaba, lo neutro fue cediendo lugar a una expresión que Ximena no pudo clasificar de inmediato. No era sorpresa, era más cercana a alarma. «La señora puede dejar los documentos aquí. Necesito verificar algunos registros en el sistema. Puedo esperar. Va a tardar. Quizá necesite consultar el archivo físico, que está en el fondo. ¿La señora puede volver mañana?» Ximena se quedó mirándola un momento. «Voy a esperar». Vanessa desapareció al fondo con los documentos. 45 minutos después, volvió. «Los documentos son auténticos», dijo, devolviendo la carpeta con un cuidado que pareció excesivo para una rutina común. «Pero van a necesitar un análisis más completo para formalizar la transferencia. La señora puede dejarlos aquí para que yo... No los voy a dejar. Es un procedimiento normal. Solo para asegurarnos de que todo esté en orden antes de... Gracias, Vanessa. Buenas tardes». Ximena volvió a guardar los documentos en la carpeta, abrochó el cierre de cuero y salió sin mirar atrás. Caminó hasta el zócalo con paso más rápido de lo que pretendía. Se sentó en la banca de madera debajo del árbol frondoso y se quedó mirando el suelo de piedra por un rato. Vanessa no había hecho nada malo técnicamente, pero 45 minutos con los documentos en un cuarto del fondo, sin ninguna actualización, sin llamar a otra persona para consultar, sin ningún papel nuevo en la mano cuando regresó. Y la insistencia para que Ximena dejara todo ahí. Eso no era procedimiento de rutina. Se quedó pensando en la banca un buen rato. El sol calentaba las piedras del zócalo. Un niño pasaba corriendo en dirección contraria. Un perro dormía recostado contra la pared de la tienda de abarrotes. El salitre seguía en su ritmo de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado en esa notaría, dentro de un cuarto del fondo, en una conversación que ella no había escuchado. La confirmación de lo que sospechaba llegó a la mañana siguiente. Armando Ortiz apareció temprano, esta vez con otro hombre a su lado, más joven, bien vestido, con una carpeta de cuero y aires de quien cobra por intimidar de forma educada. Se presentó como Mateo Navarro, representante legal de Mauricio Salinas.
Nos informaron que existen documentos en la propiedad que pueden presentar irregularidades, dijo Mateo sin sentarse. Hasta que se realice un análisis adecuado, cualquier movimiento del inventario puede ser jurídicamente complicado. Jimena se quedó quieta. ¿Quién te informó que existen documentos? Mateo y Armando se miraron el uno al otro por una fracción de segundo que fue suficiente. La información circula en un pueblo pequeño, dijo Armando. Ayer fui a la notaría, sola, sin contarle nada a nadie. Miró a los dos uno por uno. Hoy muy temprano aparecen ustedes aquí hablando de documentos e irregularidades. ¿Qué pasó en ese intervalo? Ninguno de los dos respondió. Pueden salir, dijo Jimena. Cerró la puerta y se quedó de pie en medio de la casa de adobe y paja, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal y la mente trabajando rápido. Vanessa. Vanessa había telefoneado a alguien en esos 45 minutos. Había descrito lo que había encontrado, y alguien había llamado inmediatamente a Salinas. Agarró la carpeta de documentos y la metió dentro de la maleta, debajo de una muda de ropa. Luego fue a la casa de doña Marta. La vecina la recibió en la puerta con el delantal atado a la cintura, oliendo a pan fresco. Sin pedir explicaciones, le abrió paso a la cocina, puso agua para el café, y las dos se sentaron a la mesa pequeña cubierta con un mantel de crochet blanco. Jimena contó todo, despacio, desde el principio. Doña Marta escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Era la escucha de quien tiene paciencia para ver las cosas completas antes de hablar. Cuando Jimena terminó, la vieja mujer se quedó en silencio un rato, mirando el café en la taza, como quien organiza una memoria larga antes de sacarla de dentro. Mauricio Salinas intentó comprar esa propiedad 3 veces mientras Beatriz vivía, dijo ella, con una voz baja y segura, la voz de quien sabe lo que dice. La primera vez, hará unos 25 años. Todavía me acuerdo porque Beatriz vino a contarme. Dijo que había aparecido un hombre con papel y pluma ofreciendo dinero. Ella rechazó sin siquiera mirar el número. La segunda vez, hará unos 15 años. Esa vez el hombre volvió con una oferta más grande y ella le cerró la puerta en la cara. La tercera, hace 4 años. Esa vez mandó abogado. No abrió ni la ventana. ¿Usted tiene alguna idea de por qué él quería tanto ese terreno? No con certeza. Doña Marta hizo una pausa juntando un recuerdo específico. Pero me acuerdo de una cosa. Hubo una sequía muy mala por aquí, hará unos 30 años. Los pozos se fueron secando uno por uno a lo largo de semanas. El mío se secó en marzo, el de mi vecino en febrero. La mayoría de los pozos de la parte baja del poblado se secaron al mismo tiempo. La gente tenía que ir a buscar agua a lugares cada vez más lejanos, cargando cubetas. Yo misma lo hice durante semanas. Hizo una pausa. Pero el pozo de Beatriz no se secó, ni en el peor mes. Ella dejaba que la gente viniera a buscar. Nunca cobró nada. Nunca lo trató como un favor. Era como si aquello fuera naturalmente de todos. Jimena sintió los documentos latiendo dentro de la maleta, allá en la casa en lo alto de la colina. «Doña Marta», dijo ella con cuidado, «¿usted conoció a alguien llamado Enrique Villalobos? ¿Un ingeniero que pasó por aquí hace unos años?» La anciana levantó la mirada. «Conozco ese nombre. Pasó por aquí una vez, allá por los años 70. Se quedó unos días haciendo mediciones por el terreno de Beatriz. Yo era joven todavía. Creí que eran mediciones de catastro. ¿Por qué preguntas?» «Porque hay un dictamen técnico firmado por él entre los documentos que encontré, un dictamen sobre el terreno». Doña Marta dejó la taza muy despacio. Se quedó mirando la mesa por un momento. «Hija mía», dijo ella con esa voz de quien está juntando piezas de un rompecabezas antiguo que encontró debajo de la cama. Si Beatriz guardó un papel de ese ingeniero junto con las escrituras, en un compartimento escondido debajo del piso, no fue por casualidad. No era mujer de guardar nada por casualidad. Tenía un motivo para cada cosa que hacía, incluso cuando no lo explicaba. Jimena dejó que el café en la taza se enfriara sin darse cuenta. Había más que documentos escondidos allí.
Había una estrategia de décadas, construida por una mujer que vivía sola en un lugar que todos creían olvidado y que había calculado cada paso con una precisión que la mayoría de la gente no aplicaría ni en los asuntos más importantes de la vida. El cuaderno en blanco que había encontrado en el cajón ahora lo entendía. No era un diario. Beatriz no escribía sobre sí misma. Registraba el mundo en las paredes y guardaba las pruebas debajo del suelo. ¿Qué había entendido sobre esa tierra que nadie más había visto? La respuesta llegó de un lugar inesperado. Doña Marta mencionó un nombre mientras lavaban las tazas juntas: Guillermo Valdés. Aparecía en algunas de las cartas más antiguas de Beatriz, referido como el muchacho que ayudó a Enrique en las mediciones. Vivía en la parte baja del poblado, cerca del arroyo. «Sigue vivo todavía, gracias a Dios», dijo la anciana. «Unos 80 años ahora, pero tiene la cabeza buena, muy buena. Fueron juntas esa misma tarde». Don Memo recibía visitas sentado en una mecedora en la veranda, con un sombrero de palma en la cabeza y los ojos pequeños y vivos que notaban todo. Era un hombre hecho de tiempo, piel curtida por el sol, manos grandes con dedos que ya no se doblaban por completo, una calma que parecía nacida de mucho sufrimiento, ya digerido y convertido en sabiduría silenciosa. Cuando Jimena mencionó el nombre de Enrique Villalobos, el viejo dejó de mecerse. «Conocí a ese hombre», dijo él, mirando al punto medio del patio como quien busca un recuerdo en el espacio frente a sí. «Yo era joven, unos 20 y tantos años. Trabajaba aquí para cualquiera que necesitara un brazo más. Beatriz me llamó porque el ingeniero necesitaba a alguien que conociera el terreno y cargara los equipos por el monte. Pasé 3 días subiendo y bajando esa colina con cosas pesadas en la espalda. ¿Qué estaba midiendo? Agua». Don Memo dijo la palabra simple, como quien dice algo que debería ser obvio. Todo el mundo sabía que había agua allí porque el pozo de Beatriz nunca se secaba, ni en las peores sequías, pero ella quería saber cuánta. La profundidad, la extensión, la velocidad de recarga, y quería el número escrito, con firma, con responsable técnico que rubricara abajo. ¿Por qué quería ese dictamen? El viejo la miró con esos ojos pequeños que guardaban décadas enteras. Porque ella sabía que un día alguien iba a querer esa tierra más que ella. Y ella quería tener en la mano el papel que demostrara por qué la tierra valía lo que valía. Retomó el balanceo. Era una mujer muy adelantada a su tiempo. La gente no lo entendió mientras estuvo viva cerca de ella. Yo mismo nunca lo entendí. ¿Estaría usted dispuesto a dar un testimonio formal sobre esto? Don Memo alzó la barbilla con una dignidad tranquila. Don Guillermo Valdés lleva 80 años en esta silla. No va a huir de contar la verdad. Jimena salió del patio de don Memo con algo que no tenía cuando entró. La certeza de que lo que cargaba era real, que había sido construido con décadas de paciencia, y que le debía a aquella mujer extraña y silenciosa el valor de no dejarse desmontar por un hombre con dinero y prisa. Pero la situación estaba a punto de empeorar antes de mejorar. 2 días después de visitar a don Memo, Jimena supo por doña Marta que había un hombre haciendo preguntas en la tienda de abarrotes sobre la heredera de Beatriz. No era nadie del pueblo. Había venido de fuera. Cuando lo encontró, estaba sentado en un banquito frente a la tienda de abarrotes, con el aire de quien había viajado lejos y estaba cansado de hacerlo. Tendría unos 40 años, rostro moreno, ropa sencilla y una expresión que intentaba ser amigable, pero que Ximena leyó como calculada desde el primer segundo. El hombre se levantó al verla y abrió los brazos como si fueran viejos amigos. «Prima, qué bueno encontrarte. Me enteré de la herencia y pensé que debía aparecer». «No fuiste al velorio de Beatriz», dijo ella sin aceptar el abrazo. Él dejó caer los brazos lentamente. «Me enteré tarde. Ya sabes cómo es. La familia es grande». «¿Qué quieres, Hugo?» Hugo Lozano, primo lejano por parte del padre, alguien a quien Jimena había visto en 2 ocasiones en la vida, suspiró, como si la franqueza de ella lo cansara. «Mira, Jimena, sé que el testamento está a tu nombre, pero Beatriz era tía abuela de todos nosotros.
Yo tengo tanto derecho como tú a recibir algo de esa herencia. No tienes ningún derecho legal, dijo ella con tranquilidad. Ella eligió quién iba a heredar, con la cabeza en su lugar y todo documentado. Puede que sí, puede que no. Hay abogados que ven estas cosas desde otro ángulo. Jimena lo miró por un momento. Había algo en la forma en que dijo aquello que no sonó como una amenaza propia. Sonó como alguien repitiendo una frase que había recibido de otro lugar. No era la voz de quien decidió impugnar la herencia. Era la voz de quien fue convencido de hacerlo. «Buenas tardes, Hugo», dijo ella. Se fue por la calle de tierra con el corazón acelerado, pero los pasos firmes, y mientras caminaba, fue juntando las piezas. Mauricio sabía que ella había ido a la notaría. Sabía de los documentos, y había encontrado a alguien de la familia para usarlo como instrumento. Un proceso judicial de impugnación de herencia, aunque no tuviera fundamento, retrasaría todo por meses y crearía gastos que ella apenas podía sostener. Mauricio Salinas no estaba intentando solo comprar la tierra, estaba intentando agotar su resistencia por dentro. Esa noche, mientras calentaba un caldo de verduras en el fogón que había aprendido a encender sola, Jimena abrió el sobre que había dejado para el final, el más grueso, el que tenía su nombre escrito en la portada con la letra de Beatriz. Era una carta, escrita 6 meses antes del final de la tía abuela, según la fecha en la esquina superior, con una caligrafía sorprendentemente firme para una mujer de 82 años. Jimena, sobrina nieta, te lo dejo a ti no porque seas la más cercana, sino porque eres la única de la familia que nunca intentó convencerme de nada. Nunca me pediste nada. Nunca me visitaste con un interés disfrazado de cariño. Cuando viniste aquí de niña, pasaste la tarde preguntándome el nombre de cada planta del patio. Preguntaste por qué la tierra aquí era más oscura que en otros lugares. Preguntaste de dónde venía el agua del pozo. Eso nunca lo olvidé. Confía en lo que está guardado. La tierra vale más de lo que parece. Y vas a saber qué hacer con ella porque fuiste la única que, antes de saber de cualquier valor, quiso entender cómo funcionan las cosas. Cuida lo que es tuyo. No lo dejes pasar. Y no te apresures a decidir. Tu tía abuela Beatriz. Jimena leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó de nuevo en el sobre. Se quedó sentada a la mesa de la casa de adobe y paja, con el caldo enfriándose en la olla y la carta en la mano, escuchando el ruido del campo afuera. Una parte de ella quería llamar a Sofía ahora mismo, pero sabía lo que su madre iba a decir, y esta vez Jimena necesitaba tomar una decisión que no cabía en un consejo de madre. Necesitaba un abogado, y necesitaba que fuera de fuera. El problema era que el salitre era demasiado pequeño. Cualquier profesional de ahí ya tenía algún vínculo de años con la red de influencias de Mauricio Salinas, ya fuera por dependencia económica o por conveniencia. Jimena había leído lo suficiente en las cartas de Beatriz para entender ese tipo de telaraña. Había una frase en una de las correspondencias antiguas de la tía abuela, escrita a una conocida que enfrentaba un problema parecido. No vayas al primero que te ofrezcan. Vete lo suficientemente lejos para que no se conozcan. A la mañana siguiente, fue a la panadería de doña Marta antes de que el sol saliera por completo. La vieja ya estaba amasando la masa con las manos cubiertas de harina, la panadería oliendo a ese olor rico de cosas saliendo del horno. ¿Sale un camión de aquí para alguna ciudad más grande? Todos los días a las 7 de la mañana, para Santa Cecilia del Valle. Hay tribunal, hay notaría grande, hay despacho de abogado. ¿Cuánto tiempo de viaje? Poco más de 2 horas si la carretera está buena, pero casi siempre lo está. Doña Marta se limpió las manos en el delantal y cortó un pedazo de pan aún caliente. Toma, come algo antes de irte. Ximena comió de pie, el pan caliente y la mantequilla derritiéndose, y a las 7 estaba en la parada del camión con la maleta pequeña y la carpeta de documentos. En el camión se quedó mirando por la ventana mientras el salitre quedaba atrás y los cerros daban paso a una carretera más ancha. Pensó en cuánto dinero tenía en la cuenta. Poco, suficiente para 2 semanas más sin trabajar.
Después de eso, necesitaría volver al pueblo, retomar el empleo en la tienda de retazos, hacer los depósitos mensuales para su madre, y la casa de adobe y paja se quedaría como estaba. El dictamen quedaría en el compartimento. Los documentos quedarían envueltos en el paño amarillento. Mauricio Salinas sabía eso. Por eso estaba siendo paciente. Ella apretó la mano alrededor de la carpeta de documentos y miró el horizonte de cerros verdes. No iba a ser así. En Santa Cecilia del Valle fue de despacho en despacho. El primero estaba cerrado un jueves sin explicación. El segundo la recibió por 10 minutos y dijo que tenía la agenda llena para los próximos 2 meses. El tercero, un cuarto pequeño en el segundo piso de un edificio antiguo con olor a papel y madera, tenía un hombre de mediana edad con gafas de aro fino y cabello ya canoso que la recibió sin cita. Se llamaba Octavio Benítez, abogado especializado en derecho inmobiliario y herencias. Tenía ese tipo de rostro que no apresuraba las cosas. Él leyó los documentos en silencio. Era una lectura real, no de protocolo. Volteaba las páginas despacio, regresaba atrás cuando era necesario. Acercaba el papel cuando la letra era pequeña. Cuando llegó al dictamen de Enrique Villalobos, se detuvo por completo. Levantó la mirada hacia Jimena por encima de las gafas. ¿De dónde salió este dictamen? Estaba en un compartimento bajo el piso de la casa junto con las escrituras. ¿Y usted sabe lo que está descrito aquí? Que hay un manto freático extenso debajo del terreno. Octavio se quitó las gafas y las posó sobre la mesa despacio. Un manto freático que, dependiendo de un dictamen de actualización, puede tener un valor económico considerable, especialmente en una región con historial de sequías. Entrelazó los dedos sobre la mesa. Señora Jimena, estos documentos son sólidos. El testamento es válido. Las escrituras son legítimas. Una impugnación va a tener serias dificultades para encontrar fundamento. Hay un primo lejano que puede intentar impugnar. Alguien lo está asesorando por detrás, con recursos que él no tendría por sí solo. ¿Con qué argumento se espera? Incapacidad mental de Beatriz cuando firmó el testamento. Pero tengo testigos y creo que los expedientes médicos van a confirmar su lucidez. Octavio se quedó un momento en silencio, mirando el dictamen. Puedo aceptar el caso. Honorarios pagados al final, según el resultado. Jimena respiró profundo. Era lo que necesitaba escuchar. Hay una cosa más, dijo ella, dudando un segundo. Creo que una empleada de la notaría de El Salitre pasó información al comprador justo después de que yo fuera con los documentos. Al día siguiente, su representante legal apareció mencionando los documentos. Octavio asintió, sin sorpresa. Es más común de lo que se cree en pueblos pequeños, donde un solo poder económico lo ha dominado todo durante décadas. Lo que podemos hacer es actuar primero, solicitar el registro de la transferencia de propiedad aquí, en Santa Cecilia del Valle, con análisis independiente. Eso quita parte del control local de la situación. Era una solución sencilla. Jimena no había pensado en eso. Vamos a hacerlo. El proceso de protocolizar los documentos en Santa Cecilia del Valle tomó toda la tarde. Octavio acompañó cada paso, conocía a los empleados por su nombre y se aseguró de que los documentos fueran analizados con prioridad, dado el historial de impugnación que se estaba formando. Cuando Jimena tomó el camión de regreso a El Salitre al atardecer, sintió por primera vez desde que había llegado algo parecido a suelo firme bajo los pies. Pero al bajar en el zócalo del pueblo, doña Marta la estaba esperando en la parada, con el delantal aún puesto, y una expresión que no prometía nada bueno. «Hugo fue a la casa de adobe y paja mientras estabas fuera», dijo la vieja sin preámbulo. «Lo vi cuando subió por el sendero. Me quedé mirando desde la ventana. Estuvo allí unos 40 minutos». Jimena sintió el estómago apretarse. ¿Entró? La puerta tenía candado, no entró, pero estuvo dando vueltas por todo el terreno, mirando las cercas, anotando cosas en un papel. Y cuando bajó, fue directo al teléfono público del Zócalo. Estuvo unos 10 minutos hablando. Jimena subió el sendero casi corriendo. El candado estaba intacto, pero en el suelo, alrededor de la propiedad,
Había marcas de huellas que seguían las cercas viejas, iban y venían, y en algunos puntos había surcos donde alguien había puesto el pie para medir la distancia entre estacas. Ella entró, verificó que los documentos seguían en la maleta debajo de la ropa, y entonces se sentó en la cama con la cabeza entre las manos. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esta batalla antes de que ella naciera? Mientras ella crecía sin saberlo. Mientras Beatriz permanecía en esa casa que todos llamaban ruina, rechazando oferta tras oferta, guardando papeles debajo del entarimado. Y ahora era ella quien estaba en medio de todo eso, sin haberlo pedido, sin saber bien qué estaba cargando. Tenía su propia vida que llevar, el departamento, el trabajo, las cuentas que seguían llegando aunque estuviera lejos. Sofía que dependía del depósito mensual. 2 años de ahorros que estaban al límite. Una parte de Jimena quería tomar el primer camión de la mañana y dejar todo aquello atrás. Pero entonces miró la carta de Beatriz, doblada sobre la mesa, y no tomó el teléfono. 2 días después, Octavio Benítez llamó. Hugo había protocolizado la impugnación en Santa Cecilia del Valle, alegando incapacidad mental de Beatriz. La impugnación había sido hecha por un abogado de fuera, alguien que cobraba demasiado caro para ser pagado por un primo sin recursos, lo que confirmaba que había dinero externo financiando la disputa. «Necesitamos 2 cosas», dijo Octavio, «los expedientes médicos que acrediten el estado de salud de Beatriz en los meses cercanos al testamento y testigos que puedan confirmar su lucidez. El expediente lo tengo en el centro de salud de aquí, a los testigos ya los tengo. Entonces, adelante». Pero antes de llegar al centro de salud, Jimena tuvo un encuentro que no esperaba. Hugo estaba sentado en el zócalo cuando ella bajó por el sendero esa mañana, solo con un cigarro apagado en la mano y una expresión que ya no era la del hombre calculador del primer encuentro. Era la expresión de alguien que había dormido mal. Cuando ella pasó, él la llamó. «Jimena, 1 minuto». Ella se detuvo, pero no se sentó. Hugo se quedó mirando el cigarro por un momento. «Quiero que sepas que esto no fue idea mía». «¿Quién fue?» Él hizo un gesto vago con la mano. «Un hombre me buscó. Me dijo que yo tenía derecho sobre la herencia, que él podía costear el proceso, que si ganábamos yo me quedaba con parte del valor de la venta». Hizo una pausa. «Solo entendí bien lo que estaba haciendo cuando ya había firmado. El abogado no es mío. Los papeles no son míos. Yo solo soy el nombre». Jimena se quedó mirándolo. «Puedes retirar la objeción. Él dijo que si hacía eso...» «Hugo». Ella habló con esa voz tranquila que no necesitaba volumen. «Fuiste usado. Eso ya pasó. Lo que pase ahora es tu decisión. Si retiras la objeción, vas a salir de esta situación con la conciencia limpia. Si sigues adelante, vas a perder en el tribunal y habrás hecho todo esto para nada». Él se quedó mirándola. Luego desvió la mirada. «Lo pensaré», dijo él. «No te tardes», dijo ella, y siguió caminando. El centro de salud de El Salitre era un consultorio sencillo. El recepcionista más viejo, don Chucho, la reconoció cuando entró. «Usted es la sobrina de Beatriz, ¿verdad?» «Sobrina nieta. Necesito el expediente y una declaración sobre su estado en los últimos meses de vida». Don Chucho la miró por un momento. Doña Beatriz era una de las pacientes más lúcidas que pasaban por aquí. Venía sola. Describía los síntomas con precisión. Preguntaba por cada medicina, cuestionaba la dosis cuando creía que estaba mal. Negó con la cabeza lentamente. «Nunca vi nada que sugiriera algún deterioro. Al contrario». «¿Puede atestiguar eso formalmente?» «Puedo». «Y el doctor Méndez, que la atendía, también puede. Él está en Santa Cecilia del Valle ahora, pero me pongo en contacto». Doña Marta, cuando Jimena le pidió su declaración, aceptó sin dudar y con un entusiasmo que fue un alivio en ese día pesado. «Con mucho gusto. Yo hablé con aquella mujer casi todos los días durante 40 años. Puedo decir día por día lo que hizo, cómo pensaba, cómo hablaba». La anciana cruzó los brazos con determinación. «Quiero ver quién va a decir que ella no estaba en su juicio, y estaba don Memo, que había prometido que no iba a huir de contar la verdad.
Con el expediente, la declaración de doña Marta y la declaración de don Memo sobre los años 70 y las mediciones de Villalobos, Octavio dijo que la respuesta a la objeción era la más sólida que había armado en mucho tiempo. Pero el tiempo era el problema. El proceso llevaría meses, y mientras el proceso avanzaba, la presión no paraba. Una mañana de sol limpio, mientras Jimena barría el patio, oyó pasos en el sendero, más lentos y más pesados que los de Armando Ortiz. Cuando levantó la vista, vio a un hombre de unos 60 años subiendo solo. Estaba bien conservado para su edad, cabello canoso peinado hacia un lado, una ropa que costaba más que cualquier cosa vendida en la tienda de abarrotes de El Salitre. Venía sin el administrador, sin el representante legal, sin nadie. Esa elección era calculada. Cuando un hombre poderoso aparece solo, quiere que la otra persona sienta que están en un terreno igual. Rara vez lo están. Mauricio Salinas. Era la primera vez que Jimena lo veía. Tocó la puerta con educación, esbozó una sonrisa que debía parecer amigable. «Jimena, ¿puedo llamarte así?» «Puede decir lo que vino a decir». Él asintió, reconociendo el terreno. «Quiero ser directo. Estoy dispuesto a ofrecer un valor muy por encima del mercado por esta propiedad. Lo suficiente para pagar cualquier deuda, ayudar a su familia y aún tener un comienzo sólido en cualquier lugar que quieras». Pausa calculada. «Este proceso va a durar mucho tiempo. Te va a costar energía, te va a costar dinero, te va a costar tiempo que podrías estar usando para construir tu propia vida». «¿Por qué quieres tanto ese terreno?», preguntó ella directamente. Salinas abrió las manos, como si la pregunta fuera sencilla. «Tengo planes de expandir mi área de producción agrícola. Este terreno está en una posición estratégica. El informe de Enrique Villalobos dice otra cosa sobre por qué ese terreno es estratégico». El silencio fue breve, pero existió. Un silencio de quien fue sorprendido en el paso equivocado y trató de no demostrarlo. «No sé de qué estás hablando», dijo él aún sonriendo. «Creo que sí sabes». Ella lo miró sin desviar la mirada. «Gracias por la visita». Cerró la puerta. Del otro lado, se quedó parada escuchando sus pasos en el sendero. Y entonces escuchó otra cosa a lo lejos que el silencio del campo trajo con claridad. La voz de Salinas al teléfono, en un tono más bajo, pero audible. «Ella tiene el informe. Necesitamos actuar más rápido». Jimena fue despacio hasta la ventana y vio a Salinas ya lejos en el sendero, los pasos más apresurados que cuando había llegado, el teléfono en la oreja. La situación había cambiado de nivel. Salinas sabía que ella sabía, y eso era peligroso de una forma que no se manifestaría en amenazas abiertas. Se manifestaría en procesos, en presiones silenciosas, en personas que de repente dejarían de ayudar. Ella también tenía que actuar, y tenía que actuar en voz alta. La radio comunitaria del Salitre funcionaba en un cuarto prestado en el edificio comercial del Zócalo. Era un estudio pequeño, con un micrófono viejo sobre una mesa, 2 aparatos de reproducción y un técnico de unos 20 años que respondía al nombre de Pato. Tenía alcance en toda la sierra alrededor, llegando a comunidades más pequeñas que no tenían televisión, pero tenían aparato de radio en cada cocina. Jimena entró a la mañana siguiente. Pato la miró por encima de la mesa cuando ella explicó lo que quería. ¿Hablar en vivo? Parpadeó. ¿Sobre qué? Sobre la propiedad que heredé y la presión que estoy sufriendo para renunciar a ella. Él se quedó un momento en silencio, con esa vacilación de quien siente que está siendo metido en medio de algo más grande de lo que imaginaba. Luego dijo: «El horario libre es a las 10 de la mañana». A las 10 en punto, Jimena estaba frente al micrófono. Habló con cuidado. No acusó a nadie por su nombre. Dijo que había heredado una propiedad con documentos históricos de valor considerable para la comunidad, que estaba sufriendo presión de un propietario local para vender y que había testigos con memoria directa sobre la historia de ese terreno y sobre lo que representaba para el Salitre en tiempos difíciles. Dijo que la historia de ese terreno no pertenecía solo a ella, pertenecía al pueblo,
No mencionó el informe, no mencionó el agua, pero dejó entre líneas lo suficiente. El efecto apareció antes del mediodía. Doña Marta fue la primera en llamar a la radio, en vivo, confirmando que conocía a Beatriz desde hacía décadas y que la mujer había compartido los recursos de su terreno con la comunidad en cada período de escasez. Luego fue don Memo. Caminó hasta el teléfono público del Zócalo y pidió hablar al aire. Dijo que había trabajado en ese terreno en los años 70 con un ingeniero y que había visto con sus propios ojos lo que había debajo de esa tierra y que la comunidad merecía saber lo que se estaba disputando. No dijo la palabra agua, no hizo falta. El pueblo tenía memoria larga. Quien había vivido las sequías sabía lo que el pozo de Beatriz había significado. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando ahora continuando. Hasta el mediodía, el Zócalo de El Salitre estaba lleno de personas conversando en grupos. 3 familias de las más antiguas fueron a casa de Jimena por la tarde, subiendo la vereda de piedras con cuidado, trayendo historias guardadas por décadas, de cómo habían ido al pozo de Beatriz con cubetas cuando las suyas se secaron, de cómo la vieja nunca había cobrado nada, de cómo había rechazado la oferta de un hombre rico que quería cercar el área. Un señor mayor recordó que Beatriz una vez dijo, cuando él fue a agradecerle por el agua que está debajo de esta tierra no es mía, es de quien la necesite. Cada historia era un ladrillo más en un muro que Jimena ni siquiera sabía que estaba construyendo. Y al día siguiente del programa de radio, mientras Jimena estaba en el patio, vio subir por la vereda una figura que no esperaba, Vanessa, la empleada de la notaría. Llegó con una expresión que era mitad vergüenza y mitad alivio, como quien carga algo pesado por días y finalmente lo va a dejar. No entró. Se quedó en el umbral. «Necesito decirte algo», dijo Vanessa. Jimena esperó. «Cuando fuiste a la notaría con los documentos, yo llamé por teléfono. Conocía al administrador del señor Salinas desde hacía años. Me había pedido que le avisara si alguien llegaba con documentación de la propiedad de Beatriz. No pensé que fuera a perjudicar a nadie. Solo pensé que era información de circulación normal». Se detuvo. «Pero después de ayer, después de oír el programa en la radio, y la gente hablando de lo que el pozo de Beatriz significó para este pueblo, entendí lo que hice. Y no era circulación normal». Jimena se quedó en silencio por un momento. «Sé que no deshace el daño», dijo Vanessa, «pero quiero que sepas que no voy a volver a hacerlo». «Puedes hacer algo», dijo Jimena. «Firmar una declaración confirmando lo que acabas de decirme. No hace falta que vayas a ningún lado con esto ahora, pero puede ser importante más adelante». Vanessa asintió lentamente. «Puedo hacer eso». Salió por la vereda antes del anochecer, sin mirar atrás. Jimena se quedó en el umbral, mirando los cerros. El mundo entero parecía estar eligiendo un bando, y El Salitre estaba eligiendo el suyo. La audiencia fue fijada para un jueves por la mañana en el Tribunal de Santa Cecilia del Valle. Jimena fue con Octavio Benítez, la carpeta de documentos organizada y el corazón en un ritmo que intentó controlar durante las 2 horas de camión. El tribunal era un edificio antiguo con piso de granito y olor a papel viejo. En la sala de la audiencia, Hugo estaba sentado con el abogado de traje gris. Pero había algo diferente. Hugo no estaba mirando los papeles con el abogado, estaba mirando sus manos. El juez era un hombre de unos 50 años, calvo, con anteojos de media luna y una paciencia que venía de haber visto muchas cosas pasar por esa sala. El abogado de Hugo presentó 2 argumentos: que Beatriz mostraba señales de deterioro cognitivo en los últimos años y que había herederos con derecho legítimo a la herencia, además de Jimena. Octavio respondió con calma. Presentó el expediente médico firmado por el doctor Méndez sin ningún diagnóstico de deterioro. Presentó la declaración detallada de doña Marta, con fechas, situaciones y conversaciones específicas que demostraban la lucidez de Beatriz a lo largo de los últimos años. Presentó el peritaje de don Chucho
y presentó la carta de Beatriz dirigida a Jimena, escrita con claridad, con argumentación articulada sobre los motivos de la elección. En cuanto al segundo argumento, Octavio puso sobre la mesa los registros que demostraban que Beatriz había elegido a Jimena conscientemente, basándose en razones que ella misma había documentado por escrito a lo largo de los años. El abogado de Hugo intentó argumentar que las cartas eran subjetivas, sujetas a interpretación. El juez lo escuchó con paciencia. Luego miró a Hugo directamente. ¿Usted tiene algún documento que demuestre una relación personal con la fallecida? ¿Alguna correspondencia, visita documentada, cualquier evidencia de contacto en los últimos 10 años? Hugo abrió la boca. Luego la cerró. Había algo en su expresión en ese momento que Jimena leyó no como derrota, sino como alivio, como si la audiencia estuviera cerrando algo que él no había querido comenzar. El abogado de traje gris dijo, más bajo de lo que pretendía: no. Entonces la contestación no tiene base suficiente para continuar. El juez se quitó los lentes. El testamento es válido. La propiedad pertenece a la señora Jimena Lozano. Ella estaba tan tensa que no sintió la decisión de inmediato. Octavio puso la mano en su hombro. Se acabó, dijo él en voz baja. Ella respiró. Por primera vez en semanas, respiró hondo de verdad. A la salida del tribunal, cuando estaban en el pasillo, Hugo la alcanzó, sin el abogado al lado. Sabía que iba a perder, dijo él con voz baja. Desde el principio lo sabía. Jimena lo miró. Entonces, ¿por qué seguiste? Él se quedó un momento en silencio. Porque el hombre que me buscó era convincente. Y porque necesitaba el dinero. Él desvió la mirada. Lo siento. Sé que no arregla nada. Ella no dijo que estaba bien porque no lo estaba, pero dijo, vete a tu casa, Hugo, y la próxima vez que alguien venga a ofrecerte dinero fácil para perjudicar a alguien de la familia, acuérdate de este pasillo. Él asintió y se fue. De camino de regreso al camión por el malecón soleado de Santa Cecilia del Valle, Octavio caminó a su lado. Ahora viene la segunda parte, dijo él. La propiedad es suya legalmente. ¿Pero qué va a hacer usted con ella? Esa pregunta había estado guardada en el fondo de la cabeza de Jimena desde el principio. Había luchado tanto para conservar lo que era suyo, que había dejado de lado, a veces, la pregunta más importante. ¿Para qué? Necesito unos días, dijo ella. De vuelta a El Salitre, Jimena subió la vereda de piedra sola, al atardecer, con el sol bajo tiñendo los cerros de naranja a su alrededor. Entró en la casa de adobe y paja y se quedó parada en medio del cuarto principal, mirando las marcas en las paredes que había tratado de entender desde el primer día. Solo ahora, con todo lo que había descubierto, empezó a ver lo que eran. Cada trazo representaba un año, cada grupo de trazos, una fase de la propiedad. Doña Beatriz había registrado en las paredes de su propia casa el paso del tiempo, cada año que pasaba sin ceder, cada propuesta que rechazaba. Era un calendario de terquedad, un conteo silencioso que solo ella sabía hacia dónde iba. Jimena se quedó mirando esas marcas por un largo rato. Había algo en aquellas líneas simples rayadas en el barro que era más elocuente que cualquier discurso. Una mujer sola, en un lugar que todos despreciaban, contando los años con su propia mano, no con amargura, con determinación. Luego tomó la carpeta con el informe de Enrique Villalobos y bajó de nuevo al pueblo. Roberto Munguía era el secretario municipal de Obras e Infraestructura de El Salitre, un hombre delgado de unos 50 años, con un escritorio cubierto de papeles y el aire cansado de quien tiene mucho trabajo y pocos recursos. Cuando Jimena se presentó, él la reconoció de inmediato. Ella puso el informe sobre la mesa. Roberto lo leyó despacio, y mientras leía, la expresión fue cambiando de una neutralidad profesional a algo que Jimena reconoció como contención de emoción. «¿Usted sabe lo que esto resolvería?», dijo él, con una voz controlada que cargaba el peso de muchas sequías. «Cada vez que llega una seca mala, el municipio entra en crisis de abastecimiento. Tenemos un sistema viejo, reservorios insuficientes, y necesitamos traer agua de fuera a un costo que no tenemos,
Un manto freático estable como este sería... Se detuvo. Sería real. Sería un cambio real para esta comunidad. Lo sé, dijo Jimena. Por eso estoy aquí, y no en la oficina de Mauricio Salinas. Ella presentó la propuesta. Un acuerdo de uso controlado y colectivo del manto freático, gestionado por la presidencia municipal en colaboración con la comunidad, sin intermediarios privados, sin explotación comercial. A cambio, el municipio apoyaría la restauración de la casa de adobe y paja con técnicas tradicionales, manteniendo la estructura original. Roberto la miró por un momento. «¿Y usted no quiere retorno económico?» «Quiero una cosa». Hizo una pausa. «Quiero que el acuerdo se registre con una cláusula de acceso gratuito al agua para los vecinos en periodos de estiaje, por un plazo de 50 años. 50 años. El mismo tiempo que Beatriz había invertido cuidando aquella tierra y aquel secreto». Roberto se quedó en silencio por un momento que pareció muy largo. Luego miró la mesa. El dictamen. Sus manos. «Esto no es un negocio», dijo él, con una voz que procesaba la magnitud de lo que oía. «No, es una elección», dijo Jimena. Roberto extendió la mano sobre la mesa. Trato hecho. Las semanas siguientes fueron de movimiento diferente. Constructivo, con dirección, con sentido. Octavio Benítez redactó el contrato personalmente, sin cobrar más allá de los costos de notaría, diciendo que había casos que valían la pena. La noticia de lo que se había descubierto bajo el terreno de Beatriz y del acuerdo que Jimena había cerrado corrió por el pueblo de una forma que esta vez no necesitó radio. Mauricio Salinas intentó una última vez. Mandó a Armando Ortiz con una propuesta de sociedad. Él financiaría mejoras en la infraestructura hídrica a cambio de una cuota comercial de acceso al agua. Jimena escuchó la propuesta completa, sentada a la mesa de la casa de adobe y paja, con la calma de quien ya no tiene prisa por nada. El acuerdo con el municipio ya está firmado. No hay nada más que negociar. Armando Ortiz salió por última vez por el sendero de piedras, y no volvió. Más tarde, Jimena supo por Roberto que Mauricio Salinas había intentado por última vez convencer al municipio de que el acuerdo era desventajoso para el pueblo y que un acuerdo comercial sería más lucrativo. Roberto lo había escuchado con paciencia, agradeció la visita y dijo que la decisión ya estaba tomada y registrada. Salinas salió del municipio sin mirar a los lados. Había personas que ganaban por tener más recursos, y había personas que ganaban por tener la razón correcta en el momento correcto, con la documentación correcta, con los testigos correctos, con la comunidad al lado. Beatriz había planeado la segunda situación con décadas de anticipación. La restauración de la casa de adobe y paja comenzó despacio. Albañiles contratados por el municipio subieron el sendero con herramientas y materiales una mañana fría de otoño. El techo se reforzó por dentro, manteniendo la paja original en la capa externa. Las paredes de barro se reenlucieron con la misma mezcla de barro y arena que Beatriz había usado, conservando el tono y la textura. El piso de tierra apisonada dio paso a piedras sacadas del mismo terreno, colocadas por un maestro de obra que había aprendido la técnica de su padre y que dijo que trabajar en una casa así era como trabajar en una memoria. Jimena acompañó cada etapa. Preguntaba el nombre de cada técnica, como Beatriz había preguntado sobre los equipos de Villalobos décadas atrás. Cuando los albañiles descansaban, ella se quedaba en el terreno viendo la casa cobrar nueva forma sin perder la antigua. Las ollas de barro se limpiaron y se recolocaron afuera, en la misma fila, en la misma pared. Algunas tenían grietas que no podían repararse, pero se guardaron igual. Beatriz las había dejado ahí. Se quedaban. En medio de las obras, Jimena llamó a Sofía. «Mamá, ¿todavía estás ahí?» La voz de Sofía tenía ese tono de quien esperaba que su hija ya hubiera renunciado. «Estoy, y me voy a quedar». Silencio. «¿Ganaste el juicio?», dijo Sofía con una cautela nueva en la voz. «Gané. La propiedad es mía. Y cerré un acuerdo con el municipio que va a garantizar agua para toda la comunidad en épocas de sequía». Otro silencio.
más largo. Jimena. La voz de Sofía había cambiado. Era más baja. ¿Qué es exactamente esa propiedad? Es la casa donde vivió Beatriz. Y es la tierra debajo de ella, que tiene un manto freático que nunca se secó en 70 años de sequía. Sofía guardó silencio por un tiempo que Jimena dejó que existiera. Ella lo sabía, dijo la madre finalmente, con una voz que ya no era de incredulidad. Era de una mujer reconociendo que había estado equivocada en algo. Beatriz sabía lo que tenía. Lo sabía desde hace 40 años. Y yo te dije que vendieras el terreno. Pausa. Perdóname, hija. No tienes que disculparte. Tú no sabías. Pero tú sabías que valía la pena quedarte, incluso sin saber lo que había dentro. Jimena guardó silencio por un momento. Miró por la ventana de la casa de adobe y paja, con el paisaje de los cerros verdes al frente. No era lo que había dentro lo que importaba primero, dijo ella con calma. Era lo que Beatriz había dejado dentro. Eso eran cosas diferentes. Cuando colgó se quedó quieta por un tiempo con el teléfono en la mano. Luego fue a ayudar al maestro de obras a colocar las últimas piedras del piso. El día en que terminaron los trabajos, doña Marta fue la primera en subir el sendero. Llegó un sábado por la mañana, con un paño de crochet blanco en las manos, un regalo que había hecho a lo largo de las semanas mientras la restauración ocurría. Entró despacio. Miró las paredes limpias, el piso de piedra, la cama restaurada con un colchón nuevo, las ventanas que ahora cerraban sin esfuerzo, y se detuvo en medio del cuarto. Se quedó en silencio por un tiempo que ninguna de las dos quiso interrumpir. A ella le hubiera gustado ver esto, dijo doña Marta, con la voz quebrándose un poco al final. Jimena no respondió. Se quedó al lado de la anciana, mirando lo mismo que ella miraba, y las dos permanecieron así el tiempo que fuera necesario. Guillermo Valdés subió el sendero el día en que el acuerdo con el municipio fue registrado en la notaría, apoyado en un bastón que había empezado a usar ese otoño. Entró en la casa restaurada con los ojos pequeños y brillantes, recorriendo cada rincón, y luego fue hacia las marcas en la pared que Jimena había preservado durante la reforma. Se quedó mirándolas por un largo rato. Nunca supe qué eran esas marcas, dijo él, más para sí mismo que para Jimena. Venía aquí a veces cuando Beatriz aún vivía y veía esto en la pared. Ella nunca lo explicó. Son años, dijo Jimena. Estaba contando los años. Guillermo asintió despacio, como si eso cerrara una cuenta que había quedado abierta por décadas. Ella esperó el momento correcto, y el momento correcto llegó. Jimena sirvió café y pan de elote que había aprendido a hacer con doña Marta. Los tres se quedaron en la mesa, en la casa de adobe y paja restaurada, mientras afuera el sol bajaba despacio detrás de los cerros. Fue el primer momento en que Jimena sintió de verdad que había llegado. Trajo del pueblo las pocas pertenencias que eran realmente suyas, algo de ropa, libros, una caja con fotografías. En una de las fotos encontró algo que había olvidado que existía, ella y Beatriz en el patio de la casa de adobe y paja, en la única visita que había hecho de niña. En la foto, ella estaba en cuclillas mirando una planta con una atención desproporcionada para una niña de 7 años. Beatriz estaba a su lado, de pie, con una sonrisa que Jimena no había logrado guardar en la memoria, pero que estaba ahí, en el papel amarillento. Clavó la fotografía en la pared, junto a las marcas de Beatriz. Le pareció que era el lugar correcto. En el patio empezó a plantar. Primero hierbas, albahaca, menta, romero. Luego una hilera de quelites, después chiles. Los vecinos más viejos venían a ver y daban consejos que ella anotaba en un cuaderno nuevo. La luna adecuada para plantar cada cosa. La distancia entre plántulas. Cómo reconocer cuando la tierra estaba buena por el olor después de la lluvia. Venían sin ser llamados y se quedaban a veces por horas en el patio, hablando de cosas que Jimena notaba que eran, en el fondo, formas de contar la historia del salitre a alguien que estaba escuchando por primera vez. El acuerdo de uso del manto freático fue registrado con cobertura de la radio comunitaria. Pato, el joven técnico,
se empeñó en transmitir la lectura del acuerdo en vivo durante el programa de las 10 de la mañana, y todo el pueblo se detuvo para escuchar. Quien estaba en la tienda de abarrotes dejó de comprar. Quien estaba en la panadería dejó de comer. Quien estaba en la milpa más cercana dijo después que había sentido el aire cambiar. En las sequías que vinieran, el agua de Beatriz serviría para el salitre, con documento, con garantía, por 50 años. Roberto Munguía telefoneó esa tarde para decir que había recibido llamadas de 3 comunidades vecinas que querían saber cómo habían llegado a un acuerdo como ese. Dijo que el nombre de Jimena estaba siendo mencionado con un respeto que el salitre no solía dar rápido a quienes llegaban de fuera. Ella escuchó eso, sentada en el umbral de la puerta de la casa restaurada, con la tarde calurosa y el cerro verde enfrente. No era orgullo lo que sentía, era algo más parecido a la responsabilidad. Una responsabilidad que había llegado sin ser pedida, envuelta en un sobre amarillento un martes común, y que se había revelado como algo mucho más grande que un terreno o una casa de adobe y paja. Meses después, una tarde común mientras cosechaba quelites en el traspatio, con las manos que ya empezaban a tener las marcas del trabajo al aire libre, Jimena oyó pasos en la vereda y levantó la vista. Era un niño de unos 12 años, que reconoció como hijo de una de las familias que había subido para contar la historia del pozo de Beatriz. Se detuvo en la orilla del terreno con una sonrisa despreocupada, descalzo, con la camiseta sucia de tierra. ¿Usted es la que cuidó el agua de todos?, preguntó él. Jimena se quedó mirándolo un segundo. No fui yo, fue Beatriz. El niño asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y entonces giró y corrió cerro abajo, desapareciendo por la vereda de piedras. Ella se quedó de pie en el traspatio por un rato, con las manos llenas de tierra y el sol en la nuca, oyendo el ruido de los pasos del niño, alejándose hasta que el silencio del campo regresó, y pensó que había una cosa que Beatriz había entendido muy pronto, y que ella misma había tardado más en aprender. A veces lo que uno guarda con más cuidado no es para uno mismo, es para quien viene después. Es para quien va a subir la vereda con un balde en una época de seca y va a encontrar agua en el lugar correcto, sin saber que alguien pasó décadas asegurándose de que eso fuera posible. A veces, el mayor legado que deja una persona no es lo que tenía, es lo que se negó a ceder. Se quedó allí hasta que el sol se fue por completo y el primer frío de la noche entró por el traspatio. Entonces, entró en la casa restaurada, encendió el fogón, puso agua para el té y se quedó parada en la cocina un momento, oyendo el ruido del fuego. Las paredes de barro estaban firmes a su alrededor, el techo de paja protegía sin pedir nada, y allá afuera, debajo de la tierra que todos habían ridiculizado, había agua suficiente para abastecer a el salitre por las próximas generaciones. Beatriz había entendido eso cuando tenía menos de la mitad de la edad de Jimena ahora. Había trabajado toda la vida para proteger aquello. Había guardado el secreto con la misma firmeza con que la tierra guardaba el agua. Sin aspavientos, sin prisa, esperando el momento justo para revelar lo que había dentro. Jimena apagó la luz de la cocina y se fue a dormir en la cama de Beatriz, en esa casa de la que todos se habían burlado, con los cerros oscuros allá afuera y las estrellas de campo que no tenían edificios que las apagaran, y por primera vez desde que había llegado a El Salitre, durmió profundo y sin despertarse hasta la mañana. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció la historia de Jimena y Beatriz. ¿Crees que ella tomó la decisión correcta al quedarse en El Salitre? Déjanos en los comentarios, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que tocarán tu corazón.